Tenga muy buenas tardes, doctora Silvia Lorena Ramos, y buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8. Nuestro tema es sífilis y los integrantes son Jocelyn Gabriela Carpio Fernández, Jennifer Carolina Hernández Ramírez, Jacqueline Patricia Hernández Vázquez, Diana Elizabeth Pérez Matamoros, Keila Lisset Ramírez López y su servidora Andrea Abigail Jorge Ramírez. A continuación, la compañera Jocelyn les hablará sobre el concepto. Tengan buenos días, compañeros y doctora. Yo les voy a hablar sobre la definición de la sífilis, que es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria causa la infección al penetrarse en lo que es en la piel y en las membranas de las mucosas rotas y por lo general de los genitales. Esta enfermedad casi siempre se transmite por contacto sexual, aunque también se puede transmitir de otras formas, y la cantidad de casos está aumentando más rápidamente en los hombres homosexuales, y la población de más alto riesgo son los adultos jóvenes con edades que van desde los 20 hasta los 35 años, y a todas las mujeres embarazadas que reciben lo que es la atención prenatal, se les debe hacer un examen de detección de sífilis con el fin de evitar un contagio a lo que es el recién nacido. La sífilis consta de 3 etapas, que son la sífilis primaria, sífilis secundaria y la sífilis terciaria, que es la fase tardía de la enfermedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Carolina Hernández Ramírez y este día les voy a hablar acerca de la etiología de la sífilis. En el año 1905, el señor Schauding y Hoffmann descubrieron el Treponema pallidum en material sifilítico cuando observaron microorganismos espiroquetales en lesiones infecciosas tempranas. Las espiroquetas constan de 3 géneros patógenos para el hombre. Como número 1 está la leptospira, que origina la leptospirosis humana. La borrelia, incluyendo la Borrelia recurrentis y la Borrelia vicentil, que produce la fiebre recurrente y la angina de Vincent, respectivamente, así como la Borrelia burgdorferi, el agente causal de la enfermedad de Lyme, y el treponema, que es el responsable de una enfermedad conocida como el trepanomatosis, incluyendo el Treponema pallidum, que produce la sífilis venérea. El Treponema pallidum subespecie Pertuene, Treponema cariatum, que ocasiona la pinta, y el Treponema paraluisiniculis, agente de la sífilis del conejo. Se ha encontrado otras especies de treponema, pero no está comprobado su papel patógeno, pero se puede confundir con un Treponema pallidum en el examen de campo oscuro. El Treponema pallidum es una espiroqueta mide alrededor de 0.5 UM de ancho y 5.50 UM de largo. Es una espiroqueta helicoidal, suele tener de 6 a 14 espirales. Tiene forma de hoz en ambos extremos. Es muy delgada para observarse con tinción de Gram. Puede verse en montajes húmedos mediante microscopía de campo oscuro o por método de tinciones argénticas o de anticuerpos fluorescentes. El microorganismo tiene una semejanza estructural con bacterias Gram negativas. Alrededor de él se forma una capa delgado superficial de ácido hialurónico que quizás contribuya a su virulencia. Entre la membrana externa y la pared celular de peptidoglucano se encuentran 6 fibrillas axiles, unidas entre cada extremo y superpuestas en el centro del microorganismo. Desde los puntos de vista estructurales y bioquímicos, son similares a los flagelos y es posible que de ellos dependa la movilidad de este microorganismo. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias. Tengan muy buenas tardes, doctor y compañeros presentes. Este día les hablaré sobre el modo de transmisión de la sífilis. El modo de transmisión es por contacto directo durante las relaciones sexuales con exudados
infecciosos de lesiones iniciales húmedas, evidentes o no manifiestas de la piel y de las membranas mucosas, además de los líquidos y secreciones orgánicas, como el semen, sangre, secreciones vaginales de las personas infectadas. Se puede transmitir por transfusiones de sangre si el donante está en la fase de la enfermedad. También se puede transmitir por transfusiones de sangre si el donante está en la fase de la enfermedad. Es posible, en teoría, la infección por contacto con objetos contaminados. La infección del feto tiene lugar por transmisión transplacentaria o durante el parto. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Abigail Jorge Ramírez y yo les hablaré sobre los estadios clínicos. En la sífilis primaria, después del periodo de incubación que dura aproximadamente 3 semanas, se empiezan a aparecer el chancro sifílico, que está constituido por una ulceración superficial en el sitio de inoculación de treponema. La lesión es generalmente única, redondeada de hasta 2 centímetros de diámetro, de color ajamonada, de fondo limpio, no dolorosa, de límites netos, endurado a la palpación que no supura. La localización más frecuente es en el área genital, pero también puede aparecer en los labios, en la lengua, en las amígdalas, en las mamas, en los dedos, en la región perianal, etcétera. Puede pasar desapercibida ya que muchas veces su localización es en un área donde no se puede percibir, como por ejemplo en el cuello uterino. Siguiendo en unos días, el chancro se desarrolla adomegalias regionales, que son múltiples, una de mayor tamaño, indoloras, móvil, sin carácter inflamatorio, elásticas que no modifican la piel y no se restablecen ni fistulizan. El chancro desaparece espontáneamente aún sin tratamiento en un plazo de 3 a 8 semanas, sin dejar cicatriz, aunque el paciente permanece infectado. También las adenopatías reaparecen luego de algunos meses. El diagnóstico diferencial se plantea con otras ulceraciones genitales, como el herpes y el carcinoma. En la sífilis secundaria se caracteriza por la diseminación y lesiones en diversos órganos, en particular en la piel, en las membranas mucosas, en los ganglios linfáticos, en el estómago e hígado. En el inicio existe una erupción que dura de 2 a 6 semanas después de haber curado el chancro. En este estadio, alrededor del 25% de los enfermos presentan un chancro primario en fase de resolución. Las lesiones pueden ser transitorias o persistir varios meses. En los pacientes no tratados, dichas lesiones curan espontáneamente. En ocasiones aparecen lesiones nuevas a cabo de semanas o meses. Entre los enfermos con sífilis secundaria, alrededor del 80% presenta lesiones mucocutáneas y el 50% presenta linfodenomegalia generalizada y alrededor del 10% muestran las lesiones oculares, óseas, articulares, meningias, renales, explénsicas y hepáticas. A menudo hay síntomas como malestar general, anorexia, cefalia, náuseas, fatiga y en ocasiones hay fiebre, anemia, ictericia, albuminuria y rigidez del cuello. En general las lesiones son simétricas y más pronunciadas a las regiones flexoras y sobre todo en las palmas de las manos y planta de los pies. Los exantemas suelen presentarse en brotes y la lesión elemental puede ser una mácula o una lesión descamativa. Pues presentan pigmentación en la piel, algunas desaparecen sin dejar cicatriz,
pero en otras la pigmentación queda, pero en pequeñas cantidades. La sífilis latente. Al ceder las lecciones de la sífilis secundaria, se entra a un periodo silencioso de bienestar que puede durar años e incluso décadas, pero durante este lapso de latencia, espiroquetas se siguen multiplicando y las profundas lecciones de la sífilis terciaria se instalan y se expanden poco a poco. Unas pocas infecciones curan espontáneamente, pero la mayoría continúa asintomática durante años, hasta que algunas reactivas en la meningia terciaria. En este periodo de latencia se puede transmitir espiroquetas a través de las transfusiones de sangre o a través de la placenta al feto. Buenos días, compañeros y compañeras. Presente, mi nombre es Diana Elizabeth Pérez Matamoros. Este día me ha correspondido hablarles un poquito sobre lo que viene siendo la descripción clínica de las lesiones de sífilis tardía. La sífilis tardía benigna son las lesiones que suelen aparecer entre los 3 y 10 años después de contraer una infección. La lesión típica es la goma, una reacción granulomatosa crónica que conduce a la fibrosis y necrosis de los tejidos. Con frecuencia es localizada, pero puede infiltrarse de modo difuso en un órgano o tejido. Las gomas son indoloras, aumentan lentamente de tamaño, se curan dentro de 43, se forman gradual y dejan cicatrices. Pueden aparecer lesiones gomosales en la piel, donde promueve lesiones cutáneas subcomosas, sobre todo en el paladar, tabique nasal, faringe y laringe. Provoca la estructuración de los tejidos. Las gomas también afectan a los órganos profundos, de los cuales son los más comunes: el aparato respiratorio, el digestivo y el esquelético. También les voy a hablar un poquito sobre lo que viene siendo la sífilis cardiovascular. Estas son las principales complicaciones cardiovasculares de la sífilis: son influencia cardíaca congénita y aneurisma aórtica. Por lo general, de la porción ascendente es menos común que se afecta y rara vez la inclusión de los orificios originales da insuficiencia crónica. Estas complicaciones se deben a todos los casos de andarteritis obliterativa. Ello origina dilatación de la aorta ascendente y, por último, estiramiento de un anillo valvular que origina influencia aórtica. Las cúspides de la válvula son normalmente filamente. Puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca congestiva. La neurosífilis. El intervalo entre el momento de la infección y en el conocimiento de síntomas es de unos meses a 20 meses más o menos. Para la sífilis meningia, habitualmente en el primer año, y para la sífilis meningia vascular, que es un promedio de 7 años que parece, o 20 años para la sífilis general y 25 a 30 años para la tabes dorsal. Aunque son frecuentes las manifestaciones mixtas, las principales formas de neurosífilis sintomática son la sífilis meningovascular y la sífilis parenquimatosa. Esta última comprende la parálisis general y tabiques dorsales. Las sífilis meningovasculares. Esta afecta sobre todo a la corteza cerebral. El enfermo presenta cefalea, mareos, falta de concentración, decaimiento, insomnio, rigidez de cuello y visión borrosa. En ocasiones hay profundiciones mentales, ataques epilépticos o monoplegia. Puede producirse meningitis basal con parálisis de los pares craneales y trastornos pupilares. Cuando esta afecta a la médula espinal, se pueden observar síntomas vulvares, débiles e hipertrofias musculares de los brazos y del hombro, parapléjica espástica lentamente progresiva. La parálisis general.
Esta forma de neurosífilis es una meningoencefalitis crónica que origina pérdida gradual progresiva de la función córtica. Ocurre de manera característica de 10 a 20 años de la infección inicial. La anatomología muestra una creación inflamatoria crónica perivascular y meningia, con engrosamiento de las meningias, degeneración del parenquima cortical y abundancia de espiroquetas en los tejidos. Las tabes dorsales. Esta afección es una enfermedad degenerativa que progresa con lentitud. Afecta la columna posterior y raíces posteriores de la médula espinal, que originan pérdidas progresivas de reflejos periféricos. Deteriora los sentidos de la vibración y la posición de ataxis progresiva. En casos muy avanzados pueden haber alteraciones destructivas crónicas en grandes articulaciones de miembros afectados. Tengan todos muy buenas tardes, compañeros y doctora Silvia Ramos. Mi nombre es Keila Ramírez y yo les voy a hablar acerca de la epidemiología de la sífilis. La sífilis se adquiere por contacto sexual, pasaje transplacentario y transfusión de sangre fresca e inoculación directa. También un paciente es más contagioso al inicio de la enfermedad que durante el desarrollo o la etapa final. Luego, la sífilis disminuye gradualmente hasta prácticamente desaparecer. El potencial infectante a los 4 años de adquirir dicha enfermedad. La adquisición por transfusión de sangre inusual, por el requisito de serología en 2 donantes y porque el TP sobrevive de 24 a 48 horas en las condiciones en que se conserva la sangre en banco. La tasa de casos reportados se ha mantenido estable en las últimas 3 décadas por compromiso mayoritario de la población sexualmente activa. También les voy a hablar sobre los signos y síntomas que presentan los pacientes durante la sífilis. El periodo de incubación de la sífilis es de 14 a 21 días. Los síntomas de la sífilis primaria son una pequeña llaga o úlcera abierta e indolora, llamada chancro, en los genitales, la boca, la piel o el recto, que sana por sí sola de 3 a 6 semanas. También se presenta inflamación de los ganglios linfáticos en la zona de la llaga. La bacteria continúa multiplicándose en el cuerpo de la persona infectada, pero hay pocos síntomas hasta la segunda etapa. Los síntomas de la sífilis secundaria empiezan de 4 a 8 semanas después de la sífilis primaria. Estos síntomas pueden incluir una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies, úlceras llamadas parches mucosos o en alrededor de la boca, la vagina o el pene. También pueden aparecer parches húmedos o verrugosos, denominados condilomas sifilínticos en los órganos genitales o pliegues de la piel. También se puede presentar fiebre, indisposición general, falta de apetito, dolores musculares o articulares, inflamación en los ganglios linfáticos, cambios en la visión, pérdida del cabello. Y la sífilis se desarrolla en personas que no han recibido tratamiento. Los síntomas dependen de cuáles órganos hayan sido afectados. Varían ampliamente y pueden ser difíciles de diagnosticar. Los síntomas incluyen daño al corazón que causa aneurismas o valvulopatías. También trastornos del sistema nervioso central o neurosífilis y tumores de la piel, los huesos y el hígado. Esta ha sido mi participación y continúa mi compañera. Gracias. También les voy a hablar sobre el diagnóstico. Y la sífilis se puede diagnosticar mediante el análisis de muestra de sangre. Y los análisis de sangre pueden confirmar la presencia de anticuerpos que él produce para combatir la infección
investigación, los anticuerpos contra la bacteria causante de la sífilis permanecen en tu cuerpo durante años, por lo que el examen se puede utilizar para determinar lo que es una infección, ya sea actual o si es pasada. También se puede a través de líquidos cefalorraquídeos si se sospecha que tienes complicaciones de la sífilis en el sistema nervioso. Tu médico también puede sugerirte que se te tome una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de un procedimiento llamado punción lumbar. También está la reagina plasmática rápida, que es el RPR, que es la prueba de sangre para la sífilis que busca anticuerpos contra las bacterias de la sífilis, y los anticuerpos son proteínas fabricadas por el sistema inmunitario para combatir lo que son las sustancias extrañas, como lo son los virus y como lo son las bacterias. También está la prueba del laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, que es el VDRL, que también busca anticuerpos contra la sífilis, y la prueba de VDRL se puede hacer en sangre o en líquido cefalorraquídeo. También está el estudio en campo oscuro, que es el único medio específico e inmediato para diagnosticar la sífilis, consciente en la identificación positiva del treponema fallido, mediante lo que es microscopía del campo oscuro, con el uso de muestras de procedentes de un individuo infectado. Los estudios en el campo oscuro son especialmente útiles durante la sífilis primaria, la secundaria y en las recaídas infecciosas, y en la sífilis congénita temprana, pues que el enfermo presenta ya sea lesiones húmedas, como por ejemplo los chancros, los condilomas o las placas mucosas que tienen el número elevado de lo que son los treponemas. Las muestras de lesiones orales plantean problemas de diagnóstico y por tanto deben ser evitadas. También se puede a través del método con anticuerpos fluorescentes, que para la detección del treponema en los tejidos y en los líquidos oculares o en el líquido cefalorraquídeo, en las secreciones traqueobronquiales o en las lesiones cutáneas o mucosas, se han empleado lo que son métodos directos o indirectos con lo que son los anticuerpos fluorescentes. También están las pruebas no treponémicas, que estos son los que detectan los anticuerpos no específicos. En los informes de laboratorio aparecen como PDRL o RPR, que son las pruebas fáciles, baratas y fiables que informan con un número que permite monitorizar la respuesta al tratamiento. Estas pruebas son positivas de 4 a 7 días de la aparición del chancro, y son negativas en la sífilis secundaria en el periodo de latencia. Estas son negativas y se hacen de nuevo positivas en el 70% de los casos de la sífilis terciaria. También están las pruebas treponémicas, que estas son las que detectan anticuerpos específicos contra la bacteria que produce la sífilis, y las principales pruebas de este tipo aparecen en los informes de laboratorio como TPHA o FTA-ABS, que estas se utilizan para confirmar lo que es la positividad de una prueba no treponémica, y que una vez que se hace positivo permanece así de por vida, incluso tras el tratamiento, salvo algunos casos de sífilis tratada de forma muy precoz. También están las pruebas serológicas, que existen dos categorías importantes de pruebas serológicas para investigar la sífilis, que son las que detectan anticuerpos reagínicos o no treponémicos, y las que detectan anticuerpos específicos o treponémicos. Las primeras se denominan pruebas no treponémicas y utilizan como antígeno la cardiolipina o reagina, y las segundas se denominan pruebas treponémicos y utilizan antígenos derivados de lo que es el treponema. Tratamiento de la sífilis. La sífilis puede tratarse con antibióticos como penicilina, G-benzatínica, doxiciclina, tipo de tetraciclina suministrada a las personas que son alérgicas a la penicilina.
La duración del tratamiento depende de la gravedad de la sífilis y de factores como la salud general de la persona. Para tratar la sífilis durante el embarazo, la penicilina es la opción farmacológica. No se puede utilizar tetraciclina en el tratamiento debido a que es peligrosa para el feto. La eritromicina puede no prevenir la sífilis congénita en el bebé. Las personas alérgicas a la penicilina deben ser desensibilizadas y luego tratadas con este fármaco. Varias horas después de recibir el tratamiento para las etapas iniciales de la sífilis, las personas pueden experimentar la reacción de Haricki-Herxheimer. Este proceso es causado por una reacción inmunitaria a los productos de degradación de la infección y no por una reacción alérgica al antibiótico. Los síntomas y signos de esta reacción incluyen escalofríos, fiebre, sensación de indisposición general, o sea, malestar, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, salpullido. Estos síntomas normalmente desaparecen al cabo de 24 horas. Gracias. Ahora les voy a hablar un poquito sobre una prevención. Si las personas es sexualmente activa y quieren tener relaciones sexuales, que las practiquen con precaución y utilicen siempre el condón o los métodos anticonceptivos. A todas las mujeres embarazadas se les deben hacer pruebas para detectar sífilis. Eso viene siendo muy importante, puesto de que pueden tener alguna enfermedad y se lo pueden pasar a lo que viene siendo su bebé. Es todo por mi parte, gracias por la atención prestada. A continuación les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería en la sífilis. Como primer punto está explicar al paciente en qué consiste la sífilis. También aclarar las dudas e inquietudes que pueda tener el paciente sobre la infección y el diagnóstico que se le va a realizar. Explicar al paciente en qué consiste el procedimiento de la detección de la sífilis. También explicarle que no realice ninguna actividad sexual durante el tratamiento hasta que el médico indique, debido a que puede contagiar a su pareja de la enfermedad. Concientizar al paciente a que acuda al centro de salud cuando presente alguna molestia o si no la tuviera, acudir periódicamente con el propósito de prevenir la enfermedad, siempre en orientación al paciente. Enseñar las prácticas del sexo seguro y métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual, como son los preservativos. Indicar que lave por separado la ropa personal y de cama. Esto hará que se propague la enfermedad de la sífilis. Recomendar que no se aplique crema sobre las heridas, ya que puede provocar otra infección más grave. Estas son como cuidados que puede proporcionarle la enfermería. Más que todo es orientación al paciente sobre la enfermedad, qué puede hacer, qué no puede hacer para proteger la salud de él. Gracias. Y en conclusiones, pues en la actualidad la sífilis debería de ser considerada una patología importante, ya de que en sus inicios causa muy pocos dolores o molestias y pues en algunos casos, más que todo en el sexo femenino, es aparatosa. Aun cuando se presenta la lesión primaria, que es el chancro. Algunos síntomas se toleran ya que las lesiones no son visibles a simple vista. Y pues la sífilis demanda un gran problema de salud a nivel mundial, ya de que al igual que otras ITS, pues hay muchas personas infectadas. Y pues también deberíamos de tener conciencia y educarnos y educar a las personas sobre este tema para que ellos también puedan evitar ser contagiados de sífilis.